Estamos de vuelta para contarles que la policía detuvo delincuentes que se hacían pasar por maestros para robar en casas del sector oriente de Santiago. Hay por lo menos 6 casos similares, de eso nos va a contar Fabián Acevedo, que ya nos acompaña. Fabián, buenas tardes. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los apodaron los maestros del engaño, no solamente por su capacidad de embaucar a sus víctimas, sino también porque se hacían pasar por electricistas, albañiles e incluso subcontratistas. Hay 6 denuncias que se recibieron en la Brigada de Investigadoras de Robo Oriente de la Policía de Investigaciones y que fueron investigadas además por la Fiscalía Oriente con relación a estos falsos maestros que estaban operando en algunos domicilios, en casas de la comuna de Las Condes, de Vitacura y también en Rancagua. ¿Y qué es lo que hacían? Verificaban primero que se estuvieran realizando algunos cambios de casa, trabajos también al interior, y luego ellos simulando, incluso con algunos chalecos reflectantes, con credenciales, y además llegando en un furgón muy característico, decían que venían a tomar algunas medidas. Pasó en una casa de Vitacura. Ellos lo que llegaron a hacer fue conversar con la asesora del hogar. Ahí le hicieron algunas medidas a un mueble, luego ya dijeron que tenían que pasar al baño, y es en esa instancia donde lo que buscaban era apropiarse de algunas especies de valor que estuviesen al interior del domicilio. Lo mismo con las herramientas de los verdaderos maestros que estaban realizando entonces las reparaciones, y luego las cargaban a este furgón que era de un familiar de uno de ellos, de esta investigación que se prolongó desde el mes de octubre del año pasado. Nos comentó la Policía de Investigaciones señalando de que ellos claramente habían estudiado parte, ¿no?, de lo que era su mecánica delictual. Estos falsos maestros entonces que son identificados en el sector oriente de la capital y que fueron captados segundo a segundo incluso por una cámara de seguridad, algo que fue clave en este caso para poder ya concretar la detención al menos de 2 de los 4 miembros de esta banda delictual que operaba a través del engaño. Tenemos las declaraciones justamente de la Policía de Investigaciones al respecto, y más detalles ya le estaremos contando a continuación. Desarrollaban este ilícito, primero posicionando los lugares y un estudio previo de los lugares donde actuar. Y una vez que encontraban estas casas en remodelación, en construcción, a través del engaño, ingresaban a las viviendas haciéndose a pasar por maestros de la construcción, engañando ya sea a asesoras de hogar o bien a cuidadores de estas casas en construcción. Estos individuos, a lo menos en estos delitos que fueron posicionados, se concentraron especialmente en un mes prácticamente, y en un muy corto plazo. Y siempre con el mismo modus operandi, también utilizando el mismo vehículo. Bien, ahí lo señalaba la policía al respecto de que todo fue en muy corto plazo. Hay 6 denuncias al menos en un mes, pero podrían existir más. Por eso es que a través de estas cámaras de seguridad y además con las características, ¿no?, que se han entregado de cómo ellos vestían, es que se está recopilando ya una serie de antecedentes para poder dar con los otros 2 integrantes de este grupo delictual. Estos falsos maestros que fueron ya detectados, como te estaba señalando, en comunas del sector oriente, pero también en Rancagua. Hay un avalúo de al menos 6 millones de pesos en especie que fueron encontradas. Todas ellas aparentemente, y según la investigación, estaban siendo reducidas en el Persa Biobío. De ello da cuenta algunas interceptaciones telefónicas que se llevaron a cabo principalmente con 2 de los detenidos, identificados como Sebastián Pozo Gómez y Alexis Zúñiga Grandón. De estos 6 delitos, ellos incluso a través de estas escuchas telefónicas señalaban que iban a trabajar, y posteriormente ya se jactaban de que habían logrado engañar a los dueños de casa, y no solamente a ellos, sino también a quienes estaban realmente trabajando en estos cambios de hogar que se llevaban a cabo en estos domicilios. Tenemos declaraciones también del fiscal del caso comentando cuál fue el principal error que ellos cometieron al momento de operar. Creo que el error fue que se confiaron que al cometer un delito de robo de lugar no habitado, que tiene una pena no tan alta, ellos pensaron que no iban a ser descubiertos. En alguna de las mismas escuchas decían que ellos salían a trabajar y rondaban, y de acuerdo, ahí veían de acuerdo a las características de la casa, que había maestros. En algunas de ellas se hicieron pasar por sus contratistas. Le dijeron a una asesora del hogar que iban a tomar unas mediciones. La asesora los dejó pasar y aprovecharon de sustraer algunas especies.
Sí, y se hace hincapié en que esto podría ser incluso como la evolución del cuento del tío, dado que ellos lo que no hacían era justamente operar por teléfono para no ser detectados y lo hacían de forma ya presencial, pero al percatarse de que habían cámaras de seguridad no demoraban más de 1 o 2 minutos en estar al interior del domicilio, conversar con las personas que estaban adentro, aprovechando la gran cantidad a veces de maestros que se encontraban al interior y que realmente se encontraban realizando alguna reparación. Esto fue lo que le pasó justamente a una familia de una casa en Vitacura. Ellos dicen que llegaron tocando el timbre, estaban justamente dos jóvenes que estaban en clases, estaba más la asesora del hogar, ella fue la primera que los atendió y posteriormente ya estos dos jóvenes los acompañaron incluso al segundo piso de la casa, donde dicen ya, pese a que ellos actuaron a las 12 del día, en horas de la tarde, fue cuando llega el papá de ellos, que se da cuenta de que justamente faltaban algunas especies de valor desde el interior del domicilio. Un iPad que pudieron sustraer, sin embargo, están evaluando si es que faltan otras especies de ellos personales, pero asimismo habrían cargado algunas herramientas en este furgón que, como les decía, no tenían cargo por robo, y otra pista clave, además, en este caso es que estaba a nombre de un familiar. Por eso es que la Policía de Investigaciones, luego de analizar las cámaras de seguridad, pudo realizar una serie de seguimientos, pudiendo dar durante horas de esta madrugada con ellos en 5 allanamientos, 4 que se efectuaron en la comuna de La Granja y uno en la comuna de La Florida. Tenemos declaraciones justamente de los afectados ahí en la comuna de Itacura contando cómo operaban estos falsos maestros. A poner atención entonces en su relato. Nos cambiamos de casa hace poco y entre el estallido del año pasado y ahora la pandemia, entonces todos los plazos se retrasaron. Entraban y venían maestros entre la cocina, los closets, el patio y todo, y de repente nosotros estábamos en clase con mi hermano y tocan el timbre. Dijeron que venían a rectificar unas medidas de los muebles de la cocina y entraron directamente a la cocina. Y claro, la cocina todavía no estaba funcionando y de ahí le pidieron unas cosas a la nana para que vaya a buscar unos diarios para dejar limpio, y eran 2 y el otro subió al segundo piso al dormitorio principal. Parecía en el fondo que al fondo maestros, pero claro, de ahí se verificó que efectivamente no, los maestros no venían ese día. Ahí entonces, parte del final de los maestros del engaño ya con 2 de ellos detenidos. Sin embargo, la policía ha señalado de que faltan otros 2 integrantes de este grupo delictual. Ya hacen un llamado especialmente de la Fiscalía que si alguien los reconoce, si se dan cuenta ahora de la forma de operar, sí, que puedan entregar los antecedentes, porque eventualmente ya de las 6 se podrían sumar otras denuncias más. Eso sí, en horas de esta tarde ya al menos los 2 detenidos van a ser formalizados por robo en lugar no habitado y además hurto simple. Entonces, por todo esto delitos que estaban cometiendo en tan solo un mes en el sector oriente de la capital. Por lo menos va avanzando la investigación y ya están las imágenes también de las cámaras de seguridad que los muestran de rostro absolutamente descubierto, así es que es posible también ahí, me imagino, aportar un antecedente fundamental. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Bien, buenas tardes.